¿sí? Así que bueno, ya vamos acá. El triángulo fiduciario, ¿sí? Estas eran las tres figuras, ¿sí? El constituyente, settlor o disponente, el administrador fiduciario, trustee o administrador, y el beneficiario, beneficiary o cestui. Y acá está el diseño, digamos, limpio, sin nada, solamente de la figura, ¿sí? Existe un settlor, constituyente, o lo llamamos generalmente disponente, un administrador que administra algo que está dentro del trust, o sea, el fondo del trust, y después el beneficiario, que casualmente se llama Sestui también, y veremos después por qué esto también se llama Sestui. Es una palabra francesa que quiere decir aquel o este. Hasta ahí está claro esta parte, ¿no? Una consulta, Sí, Alejandro. sí. En este caso es beneficiario, porque supongamos que la persona no pagó los impuestos correspondientes o no acumuló lo que correspondía. ¿Él también era, además de beneficiario, era deudor o no? Eso es lo que quiero preguntar. No, el administrador es el responsable de no haber pagado. O sea, hagamos este caso. Yo me voy, digamos, un caso en el que el señor feudal, aparte, tiene que dar una parte de su tributo a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo soy el disponente y te digo, mirá, vos administrá y, digamos, una parte X de lo que se recauda tiene que ir a la iglesia. El administrador no lo cumple. Bueno, cuando el disponente vuelve, aparte de que el trust se cierra, ¿sí? Se puede cerrar el trust una vez que, digamos que no hace falta, porque uno recupera, uno puede ser dos de las tres posiciones del trust, ¿sí? O sea que en el momento en que yo estoy volviendo, todo lo que se recaudó y que no fue a impuestos, digamos así, iría en el bolsillo del beneficiario, que en el momento en que yo vuelvo de la guerra, sería yo, ¿no? Pero si el administrador, en vez de dar esa parte de dinero a la iglesia, digamos así, hagamos el caso clásico, se la metió en su bolsillo y la gastó él para su interés, bueno, entonces el administrador es responsable de lo que no pagó, porque el administrador fue el responsable. O sea, es importante entender esto y es uno de los motivos por los cuales después nosotros podemos pretender del sistema una vez que recuperamos la propiedad de la ficción jurídica. O sea, somos de nuevo agente autorizado, disponente y beneficiario de la ficción jurídica, ¿sí? No sé ¿Y si si el hasta acá... administrador fundió todo? ¿Cómo? ¿Y si el administrador fundió todo? Y paga. O sea, administró mal, paga. Es responsable. Y el administrador es el responsable. Como Aprovechando el Estado, esto, digamos. bueno, después cuando lleguemos a la ficción jurídica veremos cómo es. Pero, por ejemplo, es el truco que usaron en Italia para crear lo que se llama LR, Legale Rappresentanza, y engañar a quien estaba haciendo el recorrido que originariamente era de OPPT y se transformó en LR, y digamos, diciéndole que uno era el legale representante de la ficción jurídica. Pero poniéndose como legale representante, se pone como administrador. Poniéndose como administrador, se pone como responsable. Entonces, si la ficción jurídica tiene que pagar algo, ¿quién es el responsable? El administrador, o sea, el LR. Y entonces así lograron meter en cana, por ejemplo, a uno que estaba muy avanzado y ayudando a mucha gente usando estos mecanismos, ¿sí? Por no haber comprendido bien cómo era el mecanismo del trust, ¿sí? Por eso lo estoy explicando y por eso, aparte de que porque lo vamos a utilizar entre los nuevos procesos que vamos a hacer, ¿no? Vamos a utilizar el trust, vamos a crear, cada uno va a poder crear su propio trust y va a decidir la jurisdicción en la cual utilizarla digamos, para poder ocupar varias posiciones legales, ¿no? Respecto al sistema, ¿sí? Así Ale, que, es decir sí, que en nuestra ficción jurídica, si el sí, gobierno es el administrador,
ellos son los que deberían pagar los impuestos y todo eso que nos hacen pagar a nosotros. Bueno, sí, ¿A digamos eso que te referís? ya lo vemos bien en detalle cuando lleguemos ahí, Dale, porque si no estamos dale, especulando dale. y todavía falta, miren, todo lo que falta. Dale, 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 dale. Así que vamos acá, veamos las partes del trust. O sea, miren, vimos el primer elemento, triángulo fiduciario, ¿sí? Las tres componentes del trust. O sea, el settlor, el trustee y el beneficiario, ¿sí? Ahora, la segunda componente son dos propietarios. O sea, históricamente en el derecho inglés coexistían dos conjuntos de normas, ¿sí? Las normas del derecho estricto o strict law y el common law, ¿sí? Y además de eso, existía la norma de equidad, ¿sí? Esta norma de equidad también, bueno, no voy a explayarme mucho en esto, pero es lo que dio lugar también a lo que se llama Carta Magna, de los cuales 4 puntos de la Carta Magna todavía hoy tienen vigor en Inglaterra, ¿sí? O sea, el principio o la máxima de equidad. O sea, se le fue contestado al rey que no era equitativo y que estaba abusando de su posición, y con la máxima de equidad se logró desarrollar la Carta Magna, ¿sí? Esto también fue un periodo cerca de 1200. Bueno, esto permite que haya dos propietarios en el trust anglosajón. Por un lado, el trustee o administrador fiduciario, que es el propietario legal o legal owner, y por otro lado, el beneficiario, que es el propietario en equidad, o sea, beneficial owner o equitable owner, ¿sí? O sea, quien recibe, o sea, quien es propietario final de los beneficios que se crea administrando el trust, ¿sí? Es importante entender esto porque también nosotros nos estamos presentando como eterna esencia, entonces estamos beneficiando de todo lo que fue la administración hecha por quien administró el trust de OPPT para nuestro beneficio, ¿sí? Así que es importante entender todos estos mecanismos, ¿no? La terminología que corresponde también digamos, a una función, ¿no? No es solamente un nombre, sino es una aplicación legal. O sea que gracias al sistema de doble titularidad anglosajón, la posición jurídica del beneficiario resulta muy reforzada, ¿sí? Acá digamos, explica de nuevo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Nosotros, como declarándonos eterna esencia, estamos recibiendo todos los beneficios de la acción de OPPT, ¿sí? Al mismo tiempo, la protección de los beneficiarios no interfiere en la autonomía del trustee. Esta característica es la que más resistencia ofrece en los ordenamientos romanos germánicos a la hora de adaptar el trust. Y es uno de los motivos por el cual, por ejemplo, no es un fideicomiso, ¿sí? Donde en el fideicomiso no está definido el disponente de forma inequivocable, y entonces se puede sustituir y se puede de alguna forma engañar. Entonces se perdería la máxima de equidad. Bueno, otro mecanismo que bueno, que más adelante, cuando veremos cómo se constituye un trust, es importante ahora entender, porque aparte es muy flexible y permite por ejemplo, de agregar bienes al fondo del trust una vez que el trust está definido. O sea que no es que el trust está hecho y queda cerrado, rígido y no se puede agregar nada. Queda cerrado a nivel de defensa, pero el disponente puede agregar bienes al fondo del trust, si lo considera útil, ¿sí? Entonces, el trust se distingue entre el acto de constitución del trust y los actos que transmiten el patrimonio al trust. De este modo, se combina la flexibilidad y seguridad jurídica. O sea que no existen requisitos formales para constituir un trust, pero pueden establecerse para la transmisión de los bienes y derechos que se incorporarán a él. Esta es otra de las claves de su éxito. ¿Sí? Entonces nosotros, por un lado, tenemos una modalidad que podemos definir en función de cómo transferimos, digamos,
el patrimonio al trust, y por otro lado, cómo se constituye el trust, y o sea, cómo se transfiere la propiedad legal, ¿sí?, al administrador. Esto en el caso en que queramos hacer un trust nosotros, ¿no? Otro ingrediente importante, en el caso del trust privado expreso, deben concurrir 3 elementos ciertos, ¿sí? 3 certainties. O sea, para que el trust sea válido, tiene que haber una intención de constituirlo, y esta constitución debe ser inequívoca, ¿sí? Certainty of intention. Su objeto, o sea, los bienes y los derechos que forman parte del matrimonio, también debe ser cierto, ¿sí? Certainty of subject matter, ¿sí? O sea, las cosas que metemos adentro, y los beneficiarios deben estar determinados o ser determinables, ¿sí? Esa es la diferencia, una de las diferencias sustanciales respecto al fideicomiso, ¿sí? Que no está esta obligatoriedad de la definición del beneficiario, ¿sí? La última particularidad es que, digamos, el fondo del trust no tiene personalidad jurídica, pero a su vez es independiente. Bueno, no sé si, creo que lo expliqué ya en algún Zoom anterior, la diferencia entre personalidad jurídica y capacidad jurídica, ¿sí? Lo explico de nuevo rápidamente. O sea, la personalidad jurídica es lo que nos permitiría de, digamos, modificar un contrato. La capacidad jurídica que nos permite de aceptar un contrato. Bueno, el caso del fondo del trust, ¿sí?, no tiene ni personalidad jurídica ni capacidad jurídica. Este es otro de los motivos por los cuales en realidad no podríamos acceder al bond, porque el bond está ahí por su cuenta, está cerrado, es independiente. Y como ellos hicieron ese mecanismo, nosotros podemos hacer el mismo mecanismo para defender nuestros bienes usando el trust como mecanismo de protección legal, ¿sí? Entonces el trust se configura como un fondo o patrimonio de destino sin personalidad jurídica. No obstante, es un patrimonio separado y autónomo, lo que no debe responder a obligaciones diferentes de las generadas en la ejecución de los fines perseguidos por el fondo, ¿sí? Los fines perseguidos por el fondo se definen en el momento en que se crea la intención de constituir el trust, ¿sí? O sea que certainty of intention significa